Hermanos míos, el título de la exposición bíblica es Llamados cumpliendo el servicio del Señor. Para poder examinar todo lo que está encerrado en ese título, era necesario poder leer primero toda esa sección larga de Josué 22. Yo sé que era larga, pero era necesaria. Teníamos que darle lectura. Algunos tal vez es su primera vez leyendo esa sección. Para otros es ya algo repetitivo, ya lo han leído antes. Solamente déjenme decir a manera de resumen de todo lo que leímos, que lo que ocurrió es que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, eso es un grupo de la nación de Israel, tenían que volver a sus tierras del otro lado del río Jordán, tal como ellos habían acordado con Moisés, que cuando la nación tomara posesión de la tierra prometida, ellos iban a pasar el río para ayudar a sus hermanos, y que una vez que terminaran, ellos iban a volver a su tierra del otro lado del Jordán. Así que eso es lo que está pasando, pero ellos antes de pasar el río, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, antes de pasar el río, pensaron: ¿y qué pasa si en el futuro el resto de la nación de Israel dice que nosotros no tenemos nada que ver con Dios? ¿Qué pasa si en el futuro los hijos de ellos le dicen a nuestros hijos que ellos no tienen nada que ver con Dios? Así que concluyeron que iban a levantar un tabernáculo, iban a construir algo ahí parecido a aquello en lo que se sacrificaba para Dios ofrendas frente al verdadero tabernáculo de Dios en medio de la nación de Israel. Pero la idea de ellos con ese tabernáculo ahí, con esa construcción ahí, no era ahí hacer sacrificios. La idea de ellos era solamente usar ese monumento como un testigo de que ellos también eran parte de la nación que estaba bajo el pacto de Dios, bajo las promesas de Dios, que aunque ellos vivían del otro lado del río, ellos también eran parte. Cuando el resto de la nación de Israel se dio cuenta de que habían levantado ese altar ahí, ellos fueron dispuestos a pelear y matarlos por haber levantado ese altar. Llegaron ahí acompañados de Fineés, que es todo un personaje, ya vamos a hablar de él. Y cuando llegan y piden cuentas, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés dicen: no, ese altar no es para sacrificios, ese altar es solamente para testimonio, para que nunca sus hijos le digan a los nuestros que no tienen nada que ver con Dios. No queremos eso. Queremos que por siempre haya un testigo de que nosotros somos parte del pueblo de Dios, que aunque estamos del otro lado del río, siempre estamos vinculados a las promesas, que el mismo Dios que los libertó a ustedes, nos libertó a nosotros, que solo es un único Dios verdadero y nosotros somos su único pueblo. Fineés, que era un celoso de que el nombre de Dios fuera glorificado como tiene que ser. Fineés había sido capaz de atravesar con una lanza a un hombre de su nación que se había acostado con una mujer que no era de su nación, y Dios había dicho que no tomaran mujeres de entre los pueblos, y uno de esos hombres tomó una mujer como muchos otros, y cuando Fineés vio eso y vio lo que Dios había dicho, tomó la lanza y atravesó esa pareja completamente hasta que la punta de la lanza tocara el suelo, los atravesó a los dos juntos. Fineés tenía un celo increíble por Dios y por la gloria del nombre de Dios. Así que ver a Fineés ahí no era cosa poca. Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés dijeron: esta gente viene a pelear con nosotros, vienen dispuestos a matarnos. Y ahí está Fineés como evidencia. Ese no venía solo para un acuerdo de paz, iban dispuestos a matarlos por haberse rebelado según ellos. Cuando ellos explicaron el malentendido, todo pasó. Todo el mundo quedó satisfecho. La gente se dio cuenta que el nombre de Dios era lo que estaba siendo glorificado, que todo era simplemente un malentendido, y se devolvieron contentos y le dieron un buen informe a la nación de Israel, y nunca más se volvió a hablar de ir a pelear contra sus hermanos que habitaban del otro lado del río Jordán. Hermanos míos, les he repasado la lectura
con la intención de que quienes no la han leído en su primera vez la puedan tener clara. Ahora déjeme darle 3 cosas que yo quiero exponer, que quiero sacar de esa lectura de Josué 22. Primero, el hecho de que nosotros servimos al Señor, y esto es una demanda esperable. Se espera del pueblo de Dios, se espera de los llamados del Señor que sirvan al Señor. Eso es una demanda, se les pide eso. Y eso es lo que se espera del pueblo de Dios, que sirva. Lo segundo que vamos a ver, que el servicio al Señor se vivía de manera apasionada, apasionada. Esta era gente dispuesta a morir, gente dispuesta a pelear con tal de que el nombre de Dios siempre, siempre fuera glorificado de la manera correcta. Y lo tercero que veremos es que el servicio al Señor es una entrega total. El servir al Señor era una entrega total. Todo eso está ahí. Y tal vez seguramente habrá más detalles, pero ya vieron que la lectura es larga, no puedo entrar en los detalles en esta mañana. En primer lugar, el servicio del Señor, una demanda esperable. Hermanos, Dios le había dado a este pueblo grandes bendiciones. Mi padre leyó en Deuteronomio 6 que Dios les dio ciudades que ellos no habían construido. Ellos entraron a hogares, a casas que ellos no habían edificado. Ellos tomaron posesión de ganados que ellos nunca criaron. Ellos tomaron posesión de cultivos que ellos nunca sembraron. Dios hizo todo eso. Así que era lógico, era esperable que se les hiciera una demanda. ¿Cuál fue la demanda? Josué 22, verso 1 en adelante, hasta el 6. Vamos de nuevo ahí, por favor. Leamos la demanda que Josué les hace antes de que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés vuelvan a su hogar. Entonces, el hecho de que aparece tantas veces la expresión entonces significa que estamos ante una historia larga. Entonces, dice Josué 22:1. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: ustedes han guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó y han escuchado mi voz en todo lo que les mandé. Es la segunda vez que dice mandar. Verso 3: hasta el día de hoy no han abandonado a sus hermanos durante este largo tiempo, sino que ustedes han cuidado de guardar el mandamiento del Señor su Dios. Y ahora el Señor su Dios ha dado descanso a sus hermanos, como Él les había dicho. Vuelvan pues y vayan a sus tiendas, a la tierra de sus posesiones que Moisés, siervo del Señor, les dio al otro lado del Jordán. Aquí viene la demanda. ¿Qué dice la demanda? Solamente, verso 5, solamente guarden. ¿Qué tan cuidadosamente? Ahí dice, ¿verdad? Cuidadosamente el mandamiento del Señor. Oye Israel, Jehová tu Dios, el Señor tu Dios, el Señor uno es. ¿Y eso es todo? ¿Eso es todo el mandamiento? El mandamiento dice: y amarás al Señor tu Dios. Él es solo uno y lo amarás. Lo amarás. Cuando alguien está entrando en una relación de noviazgo con su pareja, pone fotos de él o de ella en todos lados, pasa pensando en esa persona, está completamente ilusionado, todas sus emociones son buenas, ¿verdad? Palabras de bien y no de mal, porque estoy enamorado de esa persona, estoy lleno de emociones positivas hacia esa persona. Bueno, Dios dijo: amarás al Señor tu Dios, amarás al Señor tu Dios. El amor no es una emoción. El amor puede producir emociones o sentimientos positivos, pero el amor, hermanos, es una convicción, una decisión, es una acción, es un conjunto de acciones adecuadas en torno a la persona amada. ¿Me explico? El amor es obediencia. Si me aman, dijo Jesús, guarden mis mandamientos, guarden mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si los guardamos, viviremos. Es para el bien de nuestras almas. Cada vez que Dios nos dice algo que no debemos hacer, es positivo para nosotros, aunque al principio suene negativo. Es por tu bien, dice el Señor. Es por tu bien. Decía el padre de una
uno de estos padres que tiene muchos hijos. El carro de él siempre andaba lleno como de 8, 9 huilas, 8, 9 niños. Y dice que un día el carro de él se estaba quemando. Los niños no se daban cuenta. Y él les dijo: salten, tírense. Y dice él que sus hijos eran tan obedientes que cuando él volvió a ver hacia atrás ya no había ni un niño dentro del carro. Y decía él: ¿te imaginas si mis hijos dijeran, ¿por qué? ¿A qué se debe? Si me lo explicas, tal vez. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es por tu bien. No puedo detenerme a explicar, diría nuestro Padre Dios, no puedo detenerme a explicar todo lo que implica desobedecer, todo lo que conllevaría para tu alma la desobediencia. Así que lo que se les requiere es: guarden el mandamiento del Señor, amarlo. Y la ley ustedes la conocen, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Pero encima de eso estaba amar al Señor nuestro Dios, que Israel amara al Señor su Dios. Así que Josué, como buen líder, sabe que está despidiendo a los rubenitas, a los gaditas, a la media tribu de Manasés. Sabe que ellos se van lejos del otro lado del río y sabe que allá podrían olvidarse de los mandamientos del Señor. Así que les da el mandamiento que es requerido. Se requiere para servir al Señor, se requiere un mandamiento: ámalo, sírvele de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Considera, hermano, todo lo bueno que Dios ha hecho, todo lo bueno que Dios ha hecho. Alguno puede decir: pastor, pero Él no me ha dado la casa que yo quiero, Él no me ha dado el carro que yo quiero, Él no me ha dado la esposa que yo quiero, pero Él te ha dado algo que vale más. Su valor es eterno. Nos ha dado a Cristo. Cristo vale tanto que con un solo sacrificio limpia los pecados de todos aquellos en el mundo que vengan a Él. Con un solo sacrificio. Hermanos, si alguien quisiera dar su vida por mí, tendría que pagar mucho. Porque yo he hecho muchas cosas malas, muchas cosas que no glorifican a Dios, muchas cosas que no le honran. Ok, ahora asumemos que él mismo quiere pagar también por Guillermo. ¿Qué dirías, hermano? Le va a tocar caro, ¿verdad? Le va a tocar por mí bastante, por ti más. Y ahora dice la misma persona dice: y yo también quiero pagar por David. Híjole, ¿en serio? ¿Te alcanza? Alcanza y más. El valor de Cristo es inestimable. De tal manera amó Dios a los que están en el mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que del mundo ha de creer no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y hermanos, y no solo por los 3 que estamos aquí, es por todos los que estamos en este salón que hayamos sido salvos, por todos los que fueron salvos ayer, antier y hace siglos y miles de años, y por todos los que serán salvos hasta que Cristo vuelva. Eso es demasiada gente. Esos son miles de millares de millares. ¿Quiénes son todos estos? Dice Juan, ¿verdad? Los que están vestidos de blanco. Todos esos son aquellos por los cuales ha sido dada la sangre del Cordero de Dios. El sacrificio que Dios hizo al entregar a su propio Hijo no tiene parangón, no tiene algo con que igualarlo. No existe, hermanos. Cristo vale todo y más. Todo y más. Hay una canción que dice que si fuera que el mundo un gran papel, si fuera cada alma, algo así dice, lo estaba cantando yo este miércoles acá en Liberia, si fuese cada alma un papel, no cabrían las palabras, no se podría terminar de escribir todo lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Cristo. No podría concluirse. Hermanos, necesitamos meditar más en todo lo que Dios nos ha dado. Para los israelitas era literal. ¿Usted se imagina lo que es entrar a tomar un pueblo donde hay casas, donde hay huertas, donde hay ganado, donde hay ya comida en el horno, todo listo nada más para entrar y disfrutarlo? Así se los daba Dios, así se los dio Dios. Los enemigos del pueblo de Dios huían y abandonaban sus casas con todo. Era cuestión nada más de ir y escoger en qué cama voy a dormir, qué vamos a comer hoy, cuál vaca voy a ir a ordeñar.
Todo era muy fácil. Hoy en día, si tú quieres tener algo, cuesta mucho, algo material. Pero Dios nos ha dado una bendición eterna que no termina ni con la muerte. Nos ha dado una relación con Él por medio de Cristo. Donde sea que estés, puedes buscarle. Donde sea que estés, puedes clamar su auxilio. No necesitas estar aquí el domingo en la mañana para que Él te responda a tu súplica. En cualquier lugar, en todas partes. Es más, Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta que Él vuelva. Por medio de su Espíritu Santo, Él nos acompaña. Está con nosotros. ¿Qué estábamos leyendo en Isaías esta semana? Cuando asalten a tu puerta, yo te daré la fuerza. Yo te daré la fuerza. Ustedes han visto cuando de pronto en un video entran unos asaltantes y el marido trata de cerrar la puerta, o la esposa o los niños, y el asaltante empuja la puerta y usted siente que ya no hay fuerza para sostener ese ataque. Dice el Señor, yo te daré la fuerza. Cuando ataquen a tu puerta, yo te daré las fuerzas. Hermanos, cuantas sean las promesas del Señor, dice el apóstol Pablo, todas son sí. Todas son amén en Cristo. Cuantas sean, todas se cumplirán sobre nosotros. Así que es esperable que se nos diga, mira todo lo que Él ha hecho por ti. Cuídate de mantenerte guardando su mandamiento. Cuídate de no apartarte ni a la izquierda ni a la derecha. Cuídate. Hermanos, una vez me dijo alguien, el internet es un mar peligroso. El internet es un mar peligroso. Hay que saber navegar por él, me dijo esa persona. Eso me quedó aquí grabado. Es cierto. A veces estoy ahí y veo cómo las olas se ponen turbias. Y uno dice, necesito una ancla. Necesito una vela que me lleve a pasar al otro lado de este mar. Pero no solo el internet, el mundo en el que vivimos es un mar peligroso. El mundo en el que vivimos nosotros, hay muchas condiciones agitadas que nos separan de Dios. Debemos recordar el mandamiento del Señor. Debemos recordar que somos de Él. Ustedes saben cómo saludan los hombres en la calle, los que no temen al Señor. ¿Cómo te saludan, hermano Roberto? No me cuentes. Ustedes saben cómo saludan. Y uno debe recordar, yo pertenezco a Cristo. Yo pertenezco a Cristo. Su vida es un jolgorio. Se la pasan riendo y vacilando. Dice Dios que sus risas tronarán como espinos en el fuego, en el día del juicio final. Sus bullas, su charlatanería, su bromeadera. Nosotros hemos de ser sobrios. Sed sobrios y velar, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El mundo es un mar peligroso y debemos recordar este requerimiento. Se requiere que nosotros seamos hallados fieles. Dice el apóstol Pablo en Filipenses, solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. ¿Qué dice Pablo en Filipenses 1:27? Solamente eso les pido. Compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. Hermanos, eso debe ser nuestra bandera. Cada mañana estoy llamado a comportarme de una manera digna del evangelio de Cristo. Claro que el pecado toca la puerta de mi corazón, y me imagino que la del suyo también. Pero hemos de recordar, compórtense de una manera digna del evangelio. Es un requerimiento, es una demanda esperable. El evangelio es las buenas nuevas de salvación y me han sido dadas a mí. Es esperable que me pidan, el evangelio me pida que me comporte a la altura de esa buena nueva. De esa buena nueva. El otro día estaba en una reunión social y un cristiano le dijo a otro cristiano, ¿quieres escuchar un poco de reggaetón?
Y yo me quedé así como asustado. Ese le está ofreciendo al otro. Y el otro dijo, no, gracias. Y buscó a Jonathan y Sara Jerez en la pantalla y se puso a escuchar Gracias Soberana en español. Lo explico porque la oferta de su amigo cristiano lo dejó casi pasmado. ¿Quieres que te ponga un poco de reggaetón? ¿Verdad? Hermanos míos, solamente compórtate de una manera digna del Evangelio de Cristo. Las ofertas vendrán. Muchas tocarán la puerta. Ayer me contaba a un compañero, a un conocido, que un compañero de trabajo me puso sobre la pierna 60,000 colones de viáticos por un día de trabajo una vez en mi vida. ¿Qué le parece, hermano? Hermano, ya no olvidó el nombre, Roberto, que le pongan de viáticos en la pierna 60,000 colones de viáticos. Yo le dije, compañero, yo he trabajado ya un tamaño rato y en mi vida nunca me habían dado tantos viáticos por un día, 60,000. Y me dijo, son los viáticos. Le dije, mira, déjalos ahí, mañana pregunto. El otro día pregunté y dice el jefe, 5,000, son 5,000. Y mi compañero me estaba dando 60,000 colones de viáticos el primer día, robados de la mercadería a la que le subían el precio, robados de mercadería que vendían y le ocultaban al jefe. Se angustiaban en las tardes haciendo caja para entregar eso, porque los números no les calzaban fácilmente. Y cuando, por la gracia de Dios, como a las 3 semanas que me dieron caja a mí como tesorero de uno de los camiones, yo solo llegaba y le decía a la administradora, tome, y le pasaba la lista de los vendidos. Me dice, no vas a hacer caja. ¿Qué voy a hacer yo caja? Todo el día he estado vendiendo, ya me quiero ir para mi casa. Y el otro día le preguntaba cómo me fue y me dice, bien, no faltó nada, nunca faltaba nada. ¿Qué iba a faltar, hermano, si yo vendía a lo que era? Y luego los otros me querían matar, porque mi compañero nunca agarraba viáticos de 60, agarraba viáticos de 5,000. Le digo, 5 suyos, 5 míos. Se acabó. Hermanos míos, comportémonos de una manera digna del Evangelio de Cristo. No te digo que no fue tentador los 60,000 en la pierna, pero eso hubiese ardido, debería arder en la bolsa, en el corazón del cristiano. Esto no es mío. Y aunque lo tomé una vez, entonces devolverlos. Yo nunca los tomé, pero si lo has tomado una vez, devuélvelos, págalos, haz algo. Si de alguna manera he robado a alguien, dijo un ladrón que había robado mucho, lo devolveré 4 veces. Claro que era un ladrón, él lo sabía, sabía todo lo que tenía que devolver. Hermanos míos, comportémonos de una manera digna del Evangelio. Se requiere de los administradores. Nosotros solo somos bendecidos por el Evangelio y administramos el Evangelio. Se requiere de los administradores que sean hallados fieles. 1 Corintios 4:2. Se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Que cuando el Señor nos revise y diga, tú eras un depósito del Evangelio. ¿Qué tal está el tanque? ¿Qué tal está el tanque donde se reserva el Evangelio? Como cuando nos dan un tanque de combustible y tiene agua. No sirve, ¿verdad, Rafita? Le echan diésel revuelto con agua, no sirve. Diésel revuelto con gasolina, no sirve. Dios nos va a revisar. Seremos llamados a cuentas y se requiere de nosotros como administradores que seamos hallados fieles. Hermanos míos, por un temor reverente y santo a Dios, se espera eso de nosotros. Y porque el Señor nos ha dado mucho, Él nos ha dado más de lo que nosotros podemos calcular. Lo segundo que vemos en la sección, además del requerimiento, es un servicio al Señor apasionado. Además de que les requirieron que se comportaran fielmente, donde sea que estuvieran, a distancia lejana del resto del pueblo, también vemos que esta gente vivía de manera apasionada el servir al Señor. Dice Josué 22, verso 24, lean conmigo. Josué 22, perdón, primero el verso 10. Josué 22, 10. Vamos a ver la pasión de los servidores de Cristo en la nación de Israel. ¿Lo tienen? Josué 22, 10. Cuando llegaron a la región del Jordán, que está en la tierra de Canaán, oiga lo que hicieron los rubenitas. Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán
un altar de aspecto grande. Y ahora el verso 24, pásense por favor del 10 al 24. Dice ellos explicando por qué lo habían hecho. Josué 22, 24, ¿lo tienen? En verdad hemos hecho esto más bien por temor. ¿Temor de quién? ¿De Israel? Sigue diciendo, el día de mañana los hijos de ustedes pudieran decir a nuestros hijos, ¿qué tienen que ver ustedes con el Señor Dios de Israel? Porque el Señor ha puesto el Jordán por límite entre nosotros y ustedes, hijos de Rubén e hijos de Gad. Ustedes no tienen parte con el Señor. Así sus hijos podrían hacer que nuestros hijos dejaran de temer al Señor. El temor era de que los hijos de aquellos hicieran que los hijos de ellos dejaran de temer al Señor. Su temor consistía, tenían tanta pasión por servir a Dios que tenían temor de que sus hijos dejaran de temer al Señor. ¿Tienes tú ese temor, hermano? ¿Tienes tú ese temor? ¿Compartes ese temor? Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés tenían ya varios meses, si no tal vez años, peleando con Israel, y sus mujeres y sus hijos estaban del otro lado del río. Por fin, presta atención al contexto, por favor. Por fin Josué les dice, devuélvanse. Y cuando van de vuelta, no van pensando en primera instancia en volver a casa, en quitarse los zapatos y descansar. Lo que van pensando es, ¿y qué tal si nuestros hijos llegan a dejar de temer al Señor? Eso es lo que los tenía preocupados. No era ir a la casa a descansar, era que mis hijos dejen de seguir a Dios. ¿Qué tal si eso pasa? Entonces se pararon, se bajaron de sus animales y empezaron a levantar se me enreda la palabra, un altar. Empezaron a levantar, gracias, un altar. Empezaron a levantar un altar y lo hicieron grande. Invirtieron su tiempo levantando un altar parecido al que estaba ante el tabernáculo. Un altar grande. Imagínate eso, hermano. Ir de vuelta a casa cansado y que tu única preocupación sea que nuestros hijos algún día dejen de temer al Señor. No, yo no voy a dormir, voy a levantarme. Hace poco estaba en Colombia, perdón por dar ejemplos míos, pero no conozco los de ustedes suficiente ni quiero exponerlos. Pero hace poco estaba en Colombia y estaba de descanso. Así que colgué una hamaca en la casa de una vecina que decía que era cristiana, su familia. Colgué una hamaca y me acosté. Cuando estaba acostado dije, voy a descansar. Y luego dije, Ediel, la señora está cocinando y no hay nadie en casa, solo mi esposa. ¿Por qué no aprovecho para hablarle de Cristo? Porque nadie nos va a interrumpir, ¿me explico? Solo está mi esposa, ella no va a interrumpirnos. Ella se va a hacer cargo del fuego y yo puedo hablar de Cristo a esta señora. Pero tenía que escoger la hamaca y dormir o levantarme y hablar de Cristo. Ya me había hasta quitado los zapatos. ¿Qué crees que tuve que hacer? Así, levántate. Es primero la obra del Señor. Es primero. Hermanos, todos nosotros somos del Señor. Todos nosotros hemos sido salvos. Esto no es asunto de pastores. Esto es algo que hemos de vivir con pasión. El Señor me salvó. Y antes de ir a mi casa a dormir y a descansar, he de preocuparme por servir al Señor con pasión, lo cual significa que al menos mis hijos no dejen de temer al Señor. No dejen de temer al Señor. Hermanos míos, hoy nos acompañan hermanos que son de los Estados Unidos. Y este es un país que históricamente se preocupó mucho por conservar las verdades del Evangelio. Tal vez hoy no. Hoy se ha perdido mucho de esa buena tradición evangélica cristiana. Pero en el pasado, la gente se preocupaba porque sus hijos conservaran el Evangelio. Hermanos, el Evangelio tiene una era en que es descubierto con sorpresa, con alegría, con gozo. Luego tiene una era en que la gente lo toma como normal.
Y la tercera era del evangelio es ignorarlo, olvidarlo como si no existiera. No podemos permitir que llegue ni siquiera la segunda era. Necesitamos trabajar con pasión para que las próximas generaciones redescubran el evangelio antes de ir a descansar. Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés dijeron: no crucemos ese río sin primero haber levantado un altar que sirva de testigo de que nosotros al Señor nuestro Dios serviremos. A Él solo nosotros vamos a amar, que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Que cuando nuestros hijos nos pregunten qué significa ese altar, les digamos: eso es porque aquella gente y nosotros somos un solo pueblo, que conoce, ama y sirve a un solo Dios verdadero, el cual debe ser también el de ustedes, hijos míos. Hermanos, nuestra generación sabe más de Messi, de fútbol, de PlayStation, de YouTube, de Tinder, de qué sé yo, de X. Sabe más de todo eso que de Dios y de su gloria. Y si el Señor te había llamado a ti, tú darás cuenta por esa sangre. Si el Señor ya te había salvado a ti, ya te había redimido a ti, tú darás cuenta por esa sangre. Necesitamos ser como Pablo, al menos decir: miren, mis manos están limpias. Yo he hecho todo lo que pude para que ustedes tuvieran también, heredaran también el temor del Señor. Algunas personas en su pecado son tan egoístas, que cuando el diablo los ataca, llegan a pensar que no existe Dios y alejan a sus hijos de la congregación. Hermano, padre, madre, cuando tú te vas de aquí, tus hijos también se van. Te prohíbes a ti el evangelio y se lo prohíbes también a la generación que sigue, por tu egoísmo. Solo piensas en ti: es que no me gusta el pastor, es que no me gusta la predicación, es que no me gusta cómo hacen las cosas ahí. Y terminamos cerrándole la puerta a las próximas generaciones. Cada cosa que se nos ocurre y cada palabra que emitimos tendrá consecuencias, aún sobre nuestros hijos. Necesitamos cuidarnos de este mal. En lugar de descansar, edificar, trabajar duro, para que nunca se pierda el temor al Señor. Pero ¿son ellos los únicos que tenían pasión? ¿Qué creen ustedes? No, también había pasión en el resto de Israel. Cuando se dieron cuenta de que estaban levantando un altar y ellos pensaron que era para idolatría, ¿qué hizo el resto de la nación de Israel? Fineés, vaya, hágame el favor, y 10 varones ancianos, vayan a averiguar eso, porque si eso es verdad y esta gente se ha vuelto contra Dios, les vamos a dar muerte. Esa gente era apasionada también. Esa gente también tenía pasión por la búsqueda de la gloria de Dios, al punto de estar dispuesto a darle muerte a sus propios hermanos si era necesario. ¿Qué dice Josué 22:12? Josué 22:12. ¿Lo tienen? Josué 22:12. Cuando los israelitas oyeron esto, ¿qué dice de toda la congregación? ¿Se reunieron para qué? ¿Lo hallaron? Josué 22:12. Se reunieron para subir a pelear contra ellos. Toda la congregación se reunió en Silo para subir a pelear contra ellos. ¿Lo ven, hermano? ¿Cuál era la disposición de Israel? Tenían pasión, porque creían que esta gente había levantado un altar falso. ¿Qué dice Josué 22:16? Josué 22:16, estamos bien, ¿verdad? En el capítulo. Josué, que no estoy viendo el capítulo, solo el versículo. Josué 22:16. Así dice toda la congregación del Señor: ¿qué infidelidad es esta que ustedes han cometido contra el Dios de Israel, apartándose hoy de seguir al Señor, edificándose un altar y rebelándose hoy contra el Señor? ¿No es suficiente lo que pasó con la iniquidad de Peor? Dice el verso 17, de la cual no nos hemos limpiado hasta hoy. Era esa infidelidad del pueblo con mujeres que no eran del pueblo. Y dice Fineés, hablando por los 10 hombres que venían con él: ni siquiera nos hemos recuperado de la maldad que cometió Peor o que se ocurrió allá en aquel lugar, dice, y ahora
ustedes quieren entrar de nuevo en otra infidelidad delante del Señor. Luego le citan otra más, continúo leyendo, verso 20. No fue infiel Acán, hijo de Zera, en cuanto al anatema, y vino la ira sobre toda la congregación de Israel. Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. ¿Lo vieron, hermanos? ¿Sabe qué está reclamando Fineés y los 10 hombres? Están utilizando experiencias en las que toda la nación de Israel estuvo bajo el juicio de Dios, disciplina de Dios para su pueblo. Ellos habían experimentado esas disciplinas y habían sufrido junto con los pecadores. No querían seguir bajo la ira de Dios de esa manera. Tenían celo de que toda la nación anduviese fielmente delante del Señor. Esa es la evidencia del celo del resto de la nación de Israel. Muy diferente a lo que usted encuentra en el libro de Jueces. ¿Qué pasaba en el libro de Jueces? En el libro de Jueces dice la Biblia, cada quien hacía lo que quería, porque no había rey en Israel. Aquí no, en este momento no. En este momento esta nación ha visto la buena mano de Dios, están tan contentos que están luchando por servir al Señor con pasión, con ganas, con fidelidad. Ya les he contado lo que Fineés representa. Y ahora quiero leerles el Salmo 63:1 para hablar un poco de la pasión que debería también existir en nosotros. Salmo 63:1 dice David, oh Dios. ¿Qué dice David en el Salmo 63:1, hermano? Oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré ¿con qué? ¿De mala gana? ¿Cómo dice David que él estaba dispuesto a buscar a su Dios? Te buscaré con afán. ¿Alguno de ustedes conoce el afán? ¿Alguno de ustedes sabe lo que es estar afanado? Hermana Katy, ¿sabe lo que es estar afanada? Claro, pastor, si está ahí en la calle pegada en una presa, qué sé yo, se barró el carro, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y viene el afán. Uy, nosotros con este arroz y nos toca a nosotros llevar la comida. El afán nos inunda. Y dice David, de la misma forma yo estaré inundado, pero de la búsqueda de Dios. Dios mío, ¿a quién iré? Dios mío, Señor mío, ¿a quién buscaré? Solo a ti yo te tengo allá arriba en el cielo. Dios, mi Dios. Buscarlo con afán, hermanos, con afán. Necesitamos pensar más en eso. Como iglesia, necesitamos pensar más en eso. Con afán. Esto es vivir con pasión. ¿Qué dice Pablo en Filipenses? Que él no considera haber alcanzado ya la perfección, pero él hace una cosa, se extiende, se olvida de lo que queda atrás y se extiende a lo que está adelante. ¿Cuál es la imagen que Pablo está representando en Filipenses 3, 13 y 14? Muchos aquí se saben esa imagen. El corredor llegando a la meta se extiende para que la cinta se vaya sobre su pecho y no sobre el pecho de otro. Se vive la vida cristiana como una carrera. Se vive la vida cristiana como una guerra. No hay tiempo para descansar, para dormir en nuestros laureles. No hay tiempo. Despertad, hermanos, despertemos a una vida con pasión, sirviendo a Cristo. Estos hermanos son un ejemplo para nosotros hoy. Ellos no son perfectos tampoco. Pero algunos de nosotros la pensaríamos 3 veces para hacer esa inversión solo para ir a pasear. Y el pastor David que está aquí me dice, hermano, no quiero que vengan a pasear. Quiero que vengan a trabajar. ¿Verdad? Y el hermano Tony siempre dice, no los lleves a la playa el primer día. No les muestres el mar. No les muestres las montañas. El primer día, no. Quiero que su mente solo sea trabajo, trabajo, trabajo. Y cuando ya estén cansados, ahora sí. Ve y muéstrales el mar. Ve y muéstrales las bellezas. ¿Verdad? Hermanos, nosotros tenemos aquí en Costa Rica una caja pequeña llena de bellezas naturales.
llena de bellezas de la creación de Dios, pero no se les va a mostrar hasta el final. Solo tienen que trabajar, y hicieron esa inversión para que los explotaran laboralmente. Pero por Cristo, para la causa de Cristo, para la glorificación del nombre de Dios. Un viejo canto dice: mi vida di por ti. ¿Qué dice el resto, hermano? ¿Qué has dado tú por mí? Mi vida di por ti. ¿Qué has dado tú por mí? ¿Lo has dejado todo, hermano? Deja esas redes y sígueme. Sígueme, sígueme con pasión. Sígueme sin volver a ver atrás. Sígueme, sígueme, sígueme. Hermanos, necesitamos pastores, necesitamos misioneros, necesitamos diáconos, necesitamos hombres. Suficientes mujeres le han rezado a María ya, es suficiente. Necesitamos que los hombres tomen el liderazgo y proclamen el Evangelio de Cristo. Que dejemos de darle esa tarea a las hermanas. Vaya, mi amor, hable usted del Evangelio, usted mejor que yo. Vaya. No, nosotros debemos tomar la responsabilidad de proclamar el Evangelio de verdad. Nosotros, varones, debemos llevar a nuestros hijos a orar. Ellos están esperando verte. Están esperando verte clamar. Están esperando ver que tú abres la Biblia. Alguna vez pensé que como ya tengo mis hijos de 22 y de 21 años, yo decía, ya no me ocupan para la vida de fe, pensé yo. Y luego escuché a un hermano decir: ahora mis hijos son adultos, ahora mis hijos tienen hijos, ahora mis hijos ocupan un pastor. Antes ocupaban papás, ahora ocupan un pastor. Y ese soy yo. Se levantaba para instruir su hogar. Hermanos, ¿cuál fue el mandamiento del Señor en Deuteronomio? Estas palabras que yo te mando hoy, se las vas a enseñar a tus hijos con pasión. Vas a hablar de ellas. Ahí no dice pasión, pero si lo lees te das cuenta que es con pasión. Cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando estás a la mesa, lo vas a escribir, lo vas a poner en las paredes, lo vas a hablar cuando andas por el camino, cuando trabajas. Y para eso, Padre, déjame decirte algo: ocupas tener a tus hijos a tu lado. Ocupas tener a tus hijos a tu lado para hablarles todo el tiempo del Evangelio, para llevarlos constantemente a Cristo con pasión. Si los entregas al Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Educación Pública lo va a distorsionar. No solo por sus guías, que gracias a Dios ya salieron de circulación, sino por el ambiente. El que anda con necios será quebrantado. Tus hijos deberían andar contigo o con alguien como tú, que se supone que sea más sabio que ellos, todo el tiempo, para que los guíes completamente a Cristo. Para que los guíes completamente a Cristo. Tengamos cuidado, hermanos, de a quién le entregamos la próxima generación. La gran preocupación de los rubenitas, de los gaditas y de la media tribu de Manasés no eran ellos. ¿Eran quiénes? Nuestros hijos. Nuestros hijos. Las generaciones venideras. Ellos estaban viendo con pasión hacia adelante. Pablo llegó a decir que él golpeaba su propio cuerpo. Para eso se requiere pasión. No era literal, era que él se autonegaba muchas cosas para poder seguir sirviendo a Cristo como debía servirlo, como Cristo merece, como el Evangelio, como corresponde al Evangelio de Cristo. En tercer y último lugar, hermanos, esto que esta gente vivía era una entrega total. Una entrega total. ¿De dónde saca usted eso, pastor? Vaya conmigo a Josué 22 y oiga cómo esta gente hablaba. Cuando les reclamaron de haber hecho un altar y pensaron que era para idolatría, oigan lo que esta gente dijo ante semejante acusación. Es interesante escuchar sus palabras. Josué 22, ¿lo tienen? ¿Qué dice Josué 22? El poderoso Dios, el Señor, el poderoso Dios, el Señor, Él lo sabe. Si fue rebelión, que el Señor no nos salve. Si fue rebelión, que el Señor mismo nos lo demande. Hermanos, esta gente
no solo hablaba con pasión, esta gente se expresaba de una manera en la que usted evidenciaba una entrega total. El Señor, el Señor. En estos días estaremos con los niños compartiendo un texto de Romanos capítulo 10, que si dice que si confiesas con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, no dice que si le pides perdón y si le pides que entre a tu corazón, no es eso lo que dice. Que si confiesas que Él es el Señor, que yo estoy perdido, que lo necesito, que Él es el sacrificio por mis pecados, que Él debe ser el dueño de mi vida completamente, plenamente. Si tus labios dicen eso, que Él es el curios, el controlador de toda mi vida, entonces serás salvo. Eso es diferente, hermanos. Eso no es evangelio light. Eso es una gran demanda. Él es el Señor de tu vida. Ustedes han oído que dice, acepta a Cristo como tu Salvador. Claro que es el que me salva, pero en la Biblia lo que dice es, confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. La conclusión, el resultado es que serás salvo. Pero tu confesión ha de ser que Él es el Señor, el controlador, el dueño de mi vida, que todo está a su bajo control, que Él lo sabe. Él lo sabe. Si he hecho bien, Él lo sabe. Si he hecho mal, Él lo sabe. No he vivido ni un día fuera de su voluntad, fuera de su presencia. He permanecido todo el tiempo delante de su rostro. Corandeo, ¿verdad, hermano? Hermanos, qué hermoso fuera decir eso. El apóstol Pablo dice, mi conciencia me es testigo. Delante de Dios he estado todo el tiempo. Hermanos, aspiremos a una entrega total. Que cuando nosotros hablemos, el Señor, Él brote de nuestros labios. Yo sé que como pastor a veces yo me enojo con la iglesia. Pero ¿sabes por qué? Porque me entristece ver cómo somos flácidos, cómo nos dejamos llevar de nuestras pasiones. Ay, dice un hermano, oye hermano, aquí inician a las 9:30 de verdad. ¿Cómo se supone que debería ser? ¿Cómo se supone que debería ser? Ah, no, si yo hago eso en mi país, dice, llegan a las 10:15. Hermanos míos, era para el Señor. No habíamos de darle lo mejor. No habíamos de vivir para Él de una manera que su nombre fuera glorificado. Se cuenta de una pareja que tuvo un par de ovejitas. Nacieron 2 ovejitas en su corral. Y el señor, el papá, el del hogar, fue y le dijo a la esposa, mi amor, nacieron 2 ovejas. Una es del Señor y la otra es nuestra. Y la señora dijo, ¿cuál es la del Señor y cuál es la de nosotros? Y él dijo, no, eso no importa. Ya veremos conforme pasa el tiempo. Voy de vuelta al corral a ver cómo están las ovejas, dijo él. Y se fue de vuelta y vino corriendo, mi amor, una desgracia. Y la señora dijo, ¿qué pasó, mi amor? Se murió la oveja del Señor. Jamás la mía. Jamás la mía. Jamás mi tiempo. Jamás mis planes, jamás el dinero que es para mi bolsa, jamás. Decía el predicador, ¿por qué tiene que morir siempre la oveja del Señor? ¿Por qué tiene que morir siempre la oveja del Señor? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué cuando hay que escoger entre esto y esto, se murió la del Señor? ¿Me explica? Yo pensaba ir al culto, pastor, pero se me varó el carro. Y ya no. Yo pensaba ir, pero ocurrió tal cosa. Yo a veces les digo, ni me avisen si no van a venir, por favor. Ni me avisen. Yo no quiero avisar. Yo quiero hacer el culto pensando. Yo por eso, hermano, si tú me mandas un mensaje a mí el domingo en la mañana, hoy escuché el de la hermana Yara porque me lo suponía. Pero yo apago mi teléfono el domingo en la mañana. No quiero que muera lo que yo quiero sentir por Cristo ese día. No quiero que alguien lo arrastre o algo lo arrastre. No quiero. No estoy, lo siento.
Lo pongo en modo avión desde el sábado de la noche, cuando me acuesto, y no sé nada. El domingo solo sé que si Dios me da vida, yo me congregaré con mis hermanos y cantaré y les serviré, y que luego el lunes, si el Señor me ayuda, yo le seré fiel y viviré para Él, y debo seguir igual delante de su rostro todo el tiempo hasta que el Señor me llame a su presencia o Él vuelva por mí. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no una muerte cualquiera, sino la muerte de cruz. Hermanos míos, que tengamos ese mismo sentido, de servir a Dios como es requerido, de servir a Dios con la pasión que eso implica, y de servir a Dios de una forma total, hasta la muerte si es necesario, y muerte de cruz. Hermano, si tú me reclamas a mí, pastor, usted no es perfecto, yo le diría, no, hermano, ¿quién te dijo eso? ¿A dónde eso? ¿Cómo ascendió eso a tu cabeza? Que yo soy perfecto. Pastor, pero usted quiere vivir para Cristo. Amén. Pastor, ¿me abrazarías y viviríamos juntos para Cristo tú y yo? Ven y haz la prueba. Ven y haz la prueba. Hermano, mi idea es que seas pastor. Mi idea es que seas diácono. Mi idea es que tú estés haciendo todo lo que yo estoy haciendo. Pero si te pedimos hoy que hagas algo, no estás. No estás. Si te pido que compres el hielo, llegas cuando la gente se tomó el fresco. Al Señor tu Dios amarás, a Él solo servirás. Y el segundo es semejante. ¿Qué dice el segundo? Y a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo como a ti mismo. Para eso hay que darlo todo. 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 Sin cuestionar nada. Todo. ¿Verdad? Tuve que decirle a la hermana Zulay, cambie todo el programa. Cámbialo. Ya lo había hecho. Y no sé si no le va a gustar. Cambie todo. No me gusta, cámbialo. Gracias a Dios me dijo, ok, lo eliminó y lo cambió. Y creo que hicimos una buena elección. Gracias. Hizo una buena elección hoy. Cantamos buenos himnos hoy. Alabando al Señor, pidiendo su gracia. Hermanos, pero necesitamos estar muertos a nosotros y vivos para Cristo. Muertos a nosotros y vivos para Cristo. Que el Señor nos ayude en esto, a darle gloria. Que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés sean un ejemplo para nuestras vidas. Con razón decían a Israel, ¿por qué no nos llamaron para pelear con ustedes? Una vez Israel tuvo que enfrentar a unos enemigos y no le dieron chance, ¿verdad? No le dieron chance a los gaditas de llegarle. No le dieron chance de llegarle a la batalla. Estaban bravos porque no lo esperaban. A ellos les encantaba vivir para Cristo, vivir para Dios. Lo que ellos hicieron para el Señor en el Antiguo Testamento, lo hemos de hacer nosotros para nuestro Señor y Salvador Jesucristo hoy. De manera que el nombre de Dios sea glorificado. Recuerda que Cristo se humilló hasta lo sumo, por lo cual se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, nosotros también seremos exaltados a su tiempo cuando llegue el día. Mientras sigamos caminando, a veces hasta llorando, pero sembrando la buena semilla. Porque esa semilla dará fruto al 100 por uno, para la gloria y la honra de Dios. Oremos.